Hola, escritores. Ayer ustedes hicieron sus entrevistas. Hoy vamos a convertir la entrevista en un cuento. Entonces les voy a dar un ejemplo. En mi ejemplo yo entrevisté a mi papá. Cuando tenía 10 años, él se mudó de California a la Florida. Entonces yo le pregunté, ¿cuáles eran las diferencias entre Florida y California? Y me contestó, bueno, en California estudiaba en la escuela cercana de mi casa en Long Beach. Y después de la escuela, mis amigos y yo fuimos a jugar en la playa o a béisbol en una casilla libre. Me costó unos meses hacer nuevos amigos en la Florida. Pero por fin comencé a correr el track y así conocí a nuevas personas. Entonces hoy mi trabajo es convertirlo en un cuento. Entonces primero yo necesito un título. Y mi título será La niñez de mi papá. Y cuando escribo mi cuento es importante ir en orden. Entonces si él me contó de cuando era un bebé, voy a comenzar con esto, ¿verdad? Y cuando llego a la parte donde tiene 10 años, aquí está lo que puedo hacer. Voy a seleccionar esto, copiarlo y pegarlo. Y si no te acuerdas cómo copiar y pegar, yo voy a juntar otro video que te enseña cómo. Y ahora yo necesito explicar un poco más, porque voy a imaginar que mi lector no conoce a mi papá. Imagino que no le conoce. Entonces voy a agregar un poquito más. La parte que él dijo con sus palabras, voy a incluir comillas, porque como aprendimos el año pasado, esta es una quotación directa. Estas son sus palabras. Entonces quiero mostrar que no son las mías. Aquí están mis comillas. Voy a hacerlo más grande para que puedan ver. Ok. Ahora un poco mejor. Voy a explicar un poco. Mi papá se mudó cuando tenía 10 años desde Long Beach, California, hasta la Florida. Cuando yo le pregunté las diferencias, me dijo que entonces no lo estoy contando respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Lo estoy contando como un cuento. Entonces aquí digo cuál era mi pregunta. Digo, cuando yo le pregunté las diferencias, me dijo que, y entonces yo pongo sus palabras. También, tal vez yo necesito explicar un poco más. Tal vez van a ser partes que no son claros sin más explicación. Por ejemplo, aquí él dijo correr el track. Ese es una palabra de inglés, probablemente porque en Florida las personas ahí hablaban mucho inglés. Entonces voy a escribir aquí pista para que mi lector sepa qué es el track si no sabe la palabra en inglés. Y así conocí a nuevas personas. Entonces, también yo puedo agregar un poco más de mis memorias. Aquí voy a escribir, y él siguió corriendo el resto de su vida, porque a él le encanta ir a correr. Entonces vamos a resumir qué es lo que cambiamos. Entonces primero, yo tenía más información sobre el contexto de su historia. Segundo, yo conté la entrevista en la manera de un cuento.
So puede ver aquí que todo esto es un párrafo todo junto. Después yo aclaro las partes confusas y yo agrego más información importante. Entonces, este es tu trabajo como escritor. Tú tienes que no solamente reportar las palabras que escuchaste, pero convertirlos en un cuento que tenga sentido para un lector que no conoce a tu familia. Entonces, para repetirlo una vez, vas a incluir contexto para que cualquiera persona pueda entender el cuento. Segundo, vas a incluir más información cuando sea necesario. Y tercero, vas a ponerlo en un orden que tenga sentido. Entonces, después de escribirlo todo en tu cuaderno, y aquí estás en, ¿qué era? Lección 6. Después de escribirlo todo, léelo de nuevo o léelo a otra persona a ver cómo suena. So, otra vez estás aquí en escritura, lección 6. ¿Listos? Comencemos.